Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela Villegas, soy docente de la Escuela de Enfermería y en esta oportunidad los voy a acompañar en esta clase que hemos denominado la salud. Esta clase pertenece a la unidad número 1 de la asignatura Bases Conceptuales de Enfermería. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el concepto de salud, un concepto que ustedes ya lo han visto, ya lo conocen y lo han visto durante el ciclo de ingreso en el eje de introducción a la enfermería. Vamos a retomar algunos de esos conceptos, pero en esta ocasión los vamos a profundizar y vamos a llegar hasta la actualidad para conocer de qué manera es concebida la salud hoy y desde qué paradigma nosotros los enfermeros vamos a mirar la salud para poder brindar cuidados. Para poder realizar esto, hemos dividido el proceso histórico en 4 momentos o en 4 etapas. Y vamos a ir viendo de qué manera era concebida la salud en cada uno de ellos. En la antigüedad se creía que había una fuerza superior que dominaba el mundo. Esa fuerza superior era la responsable de todo lo que ocurría en el mundo. Es así como surgen la figura de los espíritus malignos, quienes causaban todas las desgracias y enfermedades, posiblemente como un castigo debido al desacato del mandato divino. Se cree además que esto impulsó la construcción de templos con el fin de pedir la curación de los enfermos y espantar de esta manera a las fuerzas malignas. En la era paleolítica, la concepción de proceso salud-enfermedad era mágica. En esta época, los brujos tenían una gran influencia y todo proceso anormal era atribuido a una causa sobrenatural. La sociedad griega, como sabemos, eran politeístas. ¿Esto qué implica? Que adoraban a una gran variedad de dioses. Entre estos dioses se encontraban muchos relacionados a la salud y otros que estaban relacionados al cuidado de la salud. Entonces, los griegos, cuando alguna persona se enfermaba, ofrecían la curación por medio de ofrendas, sacrificio y de voluntad divina. Pero surge también la figura de los médicos laicos, quienes eran conocidos como artesanos. Ellos acumulaban conocimiento, estudiaban a todas las personas enfermas. Practicaban tanto la cirugía como la medicina. Toda esta experiencia de estos médicos laicos fue recopilada en una colección de escritos que posteriormente se le atribuyó a Hipócrates. En la cultura griega hay un cambio de visión, hay un cambio de paradigma, ¿sí? Y se inicia una visión, una mirada racionalista, o sea, relacionada a la razón, a la lógica, a la ciencia, y naturalista del cosmos y del hombre. Y van dejando atrás esa mirada mágica, religiosa, supersticiosa que tenían años anteriores. En ese entonces, para los griegos la salud era el bien más preciado en la sociedad y por eso ellos consideraban que cualquier enfermedad era considerada un desequilibrio. Alrededor del 460 a.C. nace lo que se denominó la medicina hipocrática. Aquí surge la medicina como un saber técnico, y esto es un acontecimiento muy importante en la historia de la medicina. Toda esta elaboración de esta primera medicina científica se denomina o se conoce como medicina hipocrática y duró alrededor de 300 años. Esta hazaña, esta medicina, estamos haciendo referencia a eso, consistió en sustituir, en reemplazar, en cambiar la explicación de la salud y de la enfermedad, todo elemento mágico o sobrenatural, por una teoría circunscrita a la esfera del hombre y la naturaleza, ¿sí? Dejan de creer en los magos, en las religiones y todo lo demás y pasan a mirar a la salud relacionada al hombre, al comportamiento del hombre y a su relación con la naturaleza. Luego, Aristóteles afirma que el alma y el cuerpo se enferman juntos. Y es por eso que utilizó una psicoterapia basada en la catarsis verbal energética. Tuvo mayor influencia sobre la medicina al establecer los fundamentos de la biología vegetal y animal y de la anatomía comparada que favorecieron en forma importante el pensamiento médico. Inventó la ciencia de la lógica
y abordó los temas éticos de una forma científica. Continuando en este periodo, encontramos la obra de Galeno. Esta obra ha sido considerada como la máxima expresión de la medicina antigua y el inicio de la terapéutica racional. Las enfermedades pueden ser debidas al desequilibrio en los humores constituidos del cuerpo o alteraciones por corrupción de un humor. Hizo notar la importancia del conocimiento previo del enfermo, el estado de salud, el temperamento de la persona, el régimen de vida, el estilo de vida que tenía esa persona, cómo se alimentaba, la época del año en la que sucedía la enfermedad, las condiciones ambientales en las que vivía esta persona. Y además recomendó un examen serio y detenido de todo el cuerpo. Es lo que conocemos como el examen físico. En la terapéutica no siguió a Hipócrates y aconsejó la utilización de medicamentos. Galeno consideraba que los remedios correctamente utilizados eran las manos de los dioses. Galeno fue nombrado médico de los gladiadores y de este trabajo procede la convicción de que la gimnasia debe incorporarse a la higiene dietética bajo la dirección médica. Dentro de este periodo histórico, vieron que hemos pasado de una visión religiosa y mágica a una visión de la salud relacionada a la ciencia, a la lógica, al razonamiento. O sea que ya en este periodo histórico hay un quiebre, hay una diferencia, hay una evolución de cómo era considerada la salud. Vamos a continuar con el concepto de salud en la Edad Media. El término Edad Media lo utilizan los historiadores para referirse al periodo que va desde mediados del siglo V hasta mediados del siglo XV. Estamos hablando de una cantidad muy importante de años. Muchos siglos incluye este periodo, ¿sí? Y en esa época, cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, los médicos árabes, persas y judíos resguardan e impulsan los conocimientos de la medicina griega. Cabe suponer que entre los médicos formados en ese lapso histórico permanecieron vigentes los conceptos hipocráticos de higiene, aunque se puede pensar que la opresión del régimen feudal, la cantidad de epidemias que había, las guerras, el hambre y otras cuestiones, hacía pensar que la salud era una cuestión muy difícil de alcanzar. Todas estas calamidades contribuyeron a la expansión del cristianismo y con ello nació la firme creencia de que la salud, la enfermedad, el bienestar, la infelicidad y todo lo que concierne al hombre es designio de Dios. O sea que volvemos a una mirada religiosa de la salud. Vamos a continuar con el concepto de salud en la Edad Moderna. Entre 1450 aproximadamente y 1789 es el lapso en el que convencionalmente los historiadores identifican la Edad Moderna. En ese periodo, el saber y el ejercicio de la medicina continuaron sustentados en las ideas de Hipócrates y Galeno. Sin embargo, en el umbral del Renacimiento y contagiado por los descubrimientos de nuevos continentes, por la revolución de las ideas y por el resurgimiento de las artes, Paracelso intuyó otros horizontes en la medicina después de observar cierta analogía entre los procesos fisiológicos y patológicos con algunas reacciones químicas observadas en su rudimentario laboratorio alquimista. Se preguntaba si era posible explicar los mecanismos de las enfermedades en términos químicos. Así, poco a poco, fue dando forma a una teoría en la que incorporó conceptos de la química. Creía que en los órganos corporales se encontraban tres principios físicos: el principio del combustible, el volátil y el incombustible. Para explicar el mecanismo por el cual los hombres adquieren una enfermedad, Paracelso desarrolló un sistema integrado por 5 entes. Acorde con estas ideas, estaba convencido que para el hombre recupere la salud o la conservara, es preciso un alquimista, un químico, hábil que separe los principios buenos de los malos que hay en el medio ambiente. Pero además requiere contar con el favor de los astros,
con la constitución natural de cada ser humano y con su espíritu. Todo esto en consonancia con el pensamiento escolástico que dominó el pensamiento durante el medioevo, o sea, con la anuencia de Dios, de quien depende la alquimia de la salud que preserva la vida. Se incorpora en este momento un concepto científico y empiezan las investigaciones y demás, pero sigue estando relacionada a que Dios es el que otorga o el que cura o el que genera algunas cuestiones para que se tenga salud o no se tenga la salud. 3 siglos después de que William Harvey desarrollara las investigaciones que permitieron comprender la circulación de la sangre, en el siglo XIX, Claudio Bernard introdujo la medicina al mundo de las ciencias. Entre las reflexiones acerca de la salud que documenta en su libro Introducción al estudio de la medicina experimental está lo siguiente: la condición necesaria para la vida sana no se encuentra ni en el organismo ni en el ambiente externo, sino que se encuentra en ambos, o sea, se encuentra en el organismo y en el ambiente externo. Si suprimimos o alteramos alguna función del organismo, la vida cesa, aun cuando el ambiente permanezca intacto. Por otro lado, si modificamos los factores del ambiente que se asocian con la vida, ésta puede desaparecer, aun cuando el organismo no haya sido alterado. En los seres vivos, el ambiente interno, que es producto del funcionamiento del organismo, preserva la relación necesaria de intercambio y equilibrio con el ambiente externo. Desde la perspectiva de Bernard, la salud depende del funcionamiento armónico de los órganos y de los sistemas corporales. Señala que la relativa constancia del medio interno, a pesar de las variaciones del medio externo, se traduce en el funcionamiento de los órganos y sistemas corporales del cuerpo dentro de un margen de normalidad. Por eso, consideraba que la salud del hombre depende de una relación necesaria de intercambio y equilibrio. Al interactuar con fuerzas físicas, con objetos materiales, con sustancias químicas y con seres biológicos del ambiente externo. Claudio Bernard dice que cuando un hombre de ciencia busca conocimientos, aún no hallándolos en su totalidad, descubre fragmentos muy importantes que son precisamente lo que constituyen la ciencia. Vamos a ver ahora el concepto de salud en la etapa contemporánea. La idea de salud ya hemos visto que es muy diferente para cada país, va a depender la época en la que nos situemos y en cada civilización, e incluso también es diferente para cada persona. Lo que el ser humano ha considerado como salud ha evolucionado a lo largo de la historia, tal como hemos visto hasta ahora, y de acuerdo al contexto político, social y cultural de cada momento. Tradicionalmente ha estado ligado a la ausencia de enfermedad. En 1948 se funda la Organización Mundial de la Salud con la idea de unificar criterios y estrategias en materia de salud, y propone un concepto de salud y la define como el estado completo de bienestar físico, psíquico y mental, y no solamente la ausencia de enfermedad. El hombre es un ser dinámico en sus dimensiones biológicas, psicológicas y social, y en consecuencia se considera la salud-enfermedad como un proceso dentro del cual se da una interacción continua de elementos, cuya resultante puede afectar al ser humano en forma positiva o negativa. ¿Pueden notar cómo ha ido cambiando la manera en que las personas concebían a la salud? Hemos pasado por diferentes concepciones de la salud hasta llegar a 1948 aproximadamente, y se han ido incorporando elementos, se han ido incorporando teorías, pero en general era considerada como la ausencia de enfermedad. Algunas veces se debía a un castigo, otras veces a interacción con el otro o con el ambiente o un desequilibrio, pero siempre era considerada que perdíamos algo, ¿sí? Siempre ese concepto de salud estuvo relacionado de esa manera. A continuación vamos a ver
las diferentes conceptualizaciones del proceso salud-enfermedad. Hay una concepción netamente biologista que se da hacia fines del siglo XIX y se demuestra científicamente que la enfermedad tiene su origen biológico. Al menos eso se creía hasta ese momento. Así lo social es completamente dejado de lado y olvidado y se pasa a un segundo plano y no tiene ninguna relevancia en la práctica médica las cuestiones sociales. En ese entonces, la clínica enseñada en todo el mundo, occidental sobre todo, responde a este enfoque y no ven más allá que el cuerpo del paciente. Esta es la concepción netamente biologista, donde solamente importa los órganos, el cuerpo, los sistemas y todo lo que estaba relacionado a las cuestiones sociales son dejadas de lado. Empieza la medicalización de las patologías, donde las cuestiones biológicas se resuelven con el tratamiento con remedios, con medicamentos, con fármacos. Vamos a pasar a una segunda concepción de la salud, que se denomina concepción ecológica. El proceso salud-enfermedad depende de la interacción de los elementos de lo que se denomina tríada ecológica. Esta tríada ecológica está compuesta por el agente, por el huésped y por el medio. Y tiene que haber un equilibrio entre estas tres cuestiones. ¿A qué se denominaba agente? Bueno, los agentes pueden ser biológicos, como por ejemplo los virus, las bacterias, los hongos. También pueden ser agentes físicos, como por ejemplo el calor, el frío, la humedad. Y también tenemos los agentes químicos, como son los elementos tóxicos. En relación al huésped, se considera que es el ser vivo que mediante su interacción con el medio ambiente y el agente puede desarrollar una enfermedad. Se habla de huésped susceptible, no toda persona se enferma de todas las enfermedades, ¿sí? O de cualquier enfermedad, no todos hay susceptibilidades. ¿Y esto va a depender de qué? Va a depender del estado nutricional de la persona, de la edad, del género, de la raza, la constitución física, la herencia, las características psicológicas y los mecanismos de defensa que esta persona posea. Y en cuanto al ambiente, podemos encontrar el ambiente físico, por ejemplo el clima, la altitud, el saneamiento, la contaminación atmosférica. Vamos a encontrar el ambiente biológico, como lo son la flora y la fauna. Y también incorporamos el concepto de ambiente sociocultural. Y dentro de este ambiente está incluida la vivienda, el nivel de vida, la escolaridad, la economía y la ocupación. O sea que aquí ya empiezan a interactuar otros elementos que no son solamente el cuerpo de la persona. Hay un nuevo concepto, un concepto más moderno, que se denomina concepto del campo de la salud. En 1974 salió a la luz uno de los informes más revolucionarios en lo que a la salud pública se refiere. Este informe fue elaborado en Canadá y lleva el nombre del que era entonces el ministro de Salud de ese país, Marc Lalonde, y se lo conoció como Informe Lalonde. Este informe partió de la base de que la salud o la enfermedad no estaban relacionadas simplemente con factores biológicos o con agentes infecciosos, sino que remarcaba que la mayoría de las enfermedades tenían una base o un origen marcadamente socioeconómico. Marc Lalonde introduce con el concepto del campo de la salud un modelo de análisis que resulta útil para conocer cómo la conjunción de varios componentes afecta la salud de un país. Y de esta manera también identifica 4 componentes que afectan el grado de salud en el territorio. Ellos son la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención. Marc Lalonde dice que estos 4 factores o estos 4 componentes afectan el grado de salud de las personas y de las comunidades. El componente biología humana. Bueno, en esta placa podemos ver cómo en el informe Lalonde se muestra
Los factores que tienen que ver con la salud, por ejemplo, dice que el 40% de los factores que tienen que ver con la salud están relacionados a los estilos de vida. ¿Cuánto se invierte en ese aspecto? Casi nada, el 5%, menos del 5% de los recursos destinados a salud están relacionados a los estilos de vida. ¿En qué gastan o invierten los estados? En el sistema de salud, cuando solamente el sistema de salud está relacionado o es considerado un factor que tiene que ver con la salud en alrededor de un 10% nada más. Pero la mayor cantidad de recursos son destinados a ese sector. Entonces, lo que Lalonde intentó mostrar es la disparidad de la inversión o lo que creen los estados en lo que se debe invertir y gastar, cuando en realidad la salud está condicionada por otros factores de manera principal, ¿no es cierto? Entonces, no se invierte en estilos de vida, sino que se invierte mucho en sistemas de salud. Y generalmente, ¿dónde se invierte en el sistema de salud? En los sistemas o en las áreas críticas, cuando se sabe que solamente un porcentaje muy pequeño de la población va a necesitar cuidado crítico. La mayoría de las personas, en general en nuestra vida, la transitamos en un estado de cierta salud o de cierto equilibrio que no requiere esa atención. ¿Sí? Entonces, el componente de biología humana incluye todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como la salud mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo y el envejecimiento. El medio ambiente o el componente medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano, como por ejemplo la contaminación física, la química, la biológica, la psicosocial y la sociocultural. El componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su salud, entre las que podemos mencionar la alimentación, el sedentarismo, la conducción peligrosa y la manera que utiliza los servicios de salud. El componente organización de la atención de salud consiste en la cantidad, calidad, el orden y las relaciones entre las personas y los recursos en la prestación de salud. Esto incluye la práctica de la medicina y la enfermería, la cantidad de hospitales, los hogares de ancianos, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención a la salud, la cantidad de ambulancias, el tratamiento dental y otros servicios sanitarios. A modo de ejemplo, podemos nombrar algunos problemas relacionados con este aspecto. Por ejemplo, las listas de espera excesivas, la burocratización de la asistencia y los sucesos adversos producidos por la asistencia sanitaria. También en este informe, Lalonde hace un análisis de cuál es el impacto de las medidas sanitarias, la inversión, llevadas a cabo en Canadá y en la mayoría de los países occidentales de la época y en la actualidad sobre la salud real. Es lo que les había mostrado en la placa anterior. El recorrido que hemos transitado en esta relación a la evolución del concepto de la salud y de los procesos de salud de enfermedad como expresión de las condiciones de vida de los diversos grupos de población nos permite reconocer la complejidad de los determinantes que producen enfermedades tanto en los individuos como en las poblaciones. Tras todo esto, se llega a la conclusión de que las principales causas de los problemas son socioeconómicos, mientras que las políticas de salud se centran en el tratamiento de las enfermedades sin incorporar intervenciones sobre las causas de las causas, o sea, sobre el entorno social. En esta placa ustedes pueden ver cómo es un resumen de la evolución del concepto de determinantes, ¿sí? La concepción biologista, el modelo ecológico y el concepto de campo de la salud, con los 4 componentes. Veamos ahora cómo la Organización Mundial de la Salud define a los determinantes de la salud. La OMS dice que son circunstancias sociales y económicas desfavorables que afectan la salud a lo largo de la vida. Las personas que están más abajo en la escala social usualmente poseen 2 veces más riesgo de contraer enfermedades graves y de fallecer prematuramente.
Las causas materiales y psicológicas contribuyen con estas diferencias y sus efectos se extienden a casi todas las causas de enfermedades y muertes. Las desventajas pueden manifestarse de forma absoluta o relativa y la tendencia a concentrarse entre las mismas personas y sus efectos en la salud se acumulan durante toda la vida. Si las políticas sociales, las políticas económicas, no logran enfrentar estos eventos, no solo ignoran los más potentes determinantes de la salud, sino que dejan de cumplir con uno de los retos más importantes de las sociedades modernas, que es la justicia social. En el año 2005, el director de la Organización Mundial de la Salud estableció una comisión internacional sobre determinantes sociales de la salud con el objetivo de orientar a los Estados miembros y a los programas de la OMS. Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales, las causas de las causas y las condiciones de vida que son motivo, en gran parte, de los problemas de salud de las personas. El informe final fue realizado por la Comisión y fue publicado en el 2009 y puso de manifiesto la realidad de cada país. Señala que los países más ricos y los más pobres hay una diferencia de 40 años en relación a la esperanza de vida. Y también hay inequidades entre los diferentes grupos de la población dentro de un mismo país. Es por esto que la Comisión formuló 3 recomendaciones principales: mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución inequitativa del dinero, el poder y los recursos, y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de la intervención. Las recomendaciones de la Comisión que están en el informe, que pueden encontrarse en la página web de la Organización Mundial de la Salud, viene a completar el llamado a la acción formulado en el Informe sobre la Salud en el Mundo 2008. En ese informe se insiste en la necesidad de trascender el sector sanitario para trabajar en pro de la salud de todas las políticas mediante la aplicación de medidas multisectoriales, como parte de un proceso de revitalización de la atención primaria de la salud. Lo que respecta al propio sector de salud, la Comisión recomienda que los sistemas de salud se basen en los principios de la APS, o sea, de la atención primaria de la salud, y en particular proporcionen cobertura universal. Se señala también que el hecho de abordar los determinantes sociales dentro del sector salud puede generar sistemas más integradores, accesibles, adaptados a las comunidades desfavorecidas y dar mayor eficacia a la promoción de la salud. Reconocer los determinantes sociales nos permite advertir que las desigualdades en salud son evitables. Para poder comprender de manera más acabada los determinantes sociales de la salud, vamos a identificar cuáles son los determinantes o cuáles son los componentes básicos del marco conceptual de los determinantes sociales de la salud. Bueno, en esta placa les mostramos cuáles son los componentes básicos del marco conceptual de los determinantes sociales de la salud. En primer lugar, está lo que se denomina la situación socioeconómica y política. En segundo lugar, los determinantes estructurales y en tercer y último lugar, los determinantes intermedios. Ahora vamos a ir viendo qué aspectos o qué cuestiones se incluyen en cada uno de estos componentes. Aquí tienen un marco conceptual, cómo se relacionan, ¿sí?, los determinantes sociales de acuerdo a los componentes que les planteamos anteriormente. Y ahora los vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. En primer lugar, habíamos mencionado el contexto socioeconómico y político. Este contexto socioeconómico y político hace referencia al conjunto amplio de aspectos estructurales, culturales y funcionales de una sociedad que ejercen una gran influencia en cómo se conforma una sociedad. Y aquí vamos a hacer referencia a los estratos sociales. Hay diferentes teorías, pero se habla de estrato, de clases sociales y demás. Y por lo tanto, si hacemos referencia a los estratos sociales, también vamos a hacer referencia a las oportunidades de salud de la gente.
En este componente se incluyen los mecanismos sociales y políticos que generan y configuran y mantienen las jerarquías sociales. Entre ellos podemos encontrar el mercado de trabajo, el sistema educativo y las políticas institucionales. No solo es fundamental reconocer la repercusión de los determinantes sociales sobre la salud de las personas y los grupos de población, sino que también es necesario considerar los mecanismos por los cuales las políticas redistributivas o la falta de estas políticas pueden configurar los propios determinantes sociales de la salud. Vamos a ir ahora hacia el componente determinantes estructurales. Este concepto se refiere específicamente a aquellos atributos que generan o fortalecen la estratificación de una sociedad y definen la posición socioeconómica de la gente. Estos mecanismos configuran la salud de un grupo social en función de la ubicación dentro de la jerarquía de poder, prestigio y acceso a los recursos. El adjetivo estructural recalca la jerarquía causal de los determinantes sociales en la generación de las inequidades sociales en materia de salud. Dentro de los determinantes estructurales vamos a encontrar en primer lugar a la posición social. Se ha demostrado que las mejoras en los ingresos y la educación guardan una relación cada vez más favorable con la salud. La ocupación también es pertinente para la salud, no solo por la exposición a riesgos específicos en el lugar de trabajo, sino también porque sitúa a las personas en la jerarquía social. Por ejemplo, en cuanto a la esperanza de vida, en la región de las Américas fue de 76 años en el 2011 para toda la población, pero en Bolivia fue de 69 años y en Chile de 79 años, lo que representa una brecha de 10 años de vida entre dos países que geográficamente están cerca, están pegados, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones, la posición social de una sociedad, de una comunidad, de un país, va a influir directamente en la salud de las personas. El género también es otro aspecto o otro componente dentro de los determinantes estructurales. El género puede funcionar junto con la posición social y el grupo étnico al que uno pertenece como un determinante estructural debido a la influencia fundamental que tiene en el establecimiento de jerarquías en la división de trabajo, en la asignación de los recursos y la distribución de beneficios. La división de las funciones según el sexo y el valor diferencial asignado a esas funciones se traducen en diferencias sistemáticas en el acceso y el control de los recursos de protección social fundamentales, como lo son la educación, el empleo, los servicios de salud y la seguridad social. En la región de las Américas, las mujeres como grupo han dejado atrás a los hombres en cuanto a la escolaridad. Eso significa que las mujeres han accedido a mayor años de escolaridad. Pero, sin embargo, esta paridad relativa, o sea que estaríamos iguales a los hombres, no se ha reflejado en otras esferas, como lo son los ingresos y la representación política. ¿Eso qué significa? Que el grupo de las mujeres, aún en un mismo puesto, gana menos que un hombre, o que la representación política en los diferentes países sigue siendo menor en relación al género, en cuanto a las mujeres, la participación política que tenemos las mujeres. Raza y grupo étnico. La discriminación y la exclusión racial y étnica afectan todas las esferas de oportunidades a lo largo de la vida, incluidas las relacionadas a la salud. Dado que no es fácil conseguir datos desglosados por raza o por grupo étnico, las pruebas actualizadas y empíricas sobre las consecuencias de la discriminación racial o étnica son fragmentarias y limitadas. Por ejemplo, los datos indican que el grupo étnico influye en la distribución de los ingresos en ese país. Vamos a ver un ejemplo. Los indígenas bolivianos constituyen el 37% de la población activa de ese país, pero solo ganan el 9% del total de los recursos o del total de los ingresos nacionales derivados del trabajo. Otro ejemplo lo podemos encontrar en los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se denomina CEPAL, quienes indican que en 9 países latinoamericanos
hay un retraso generalizado en la escolaridad entre los niños indígenas y afrodescendientes en comparación con la población general. Acceso a la educación. En el 2010, la región de las Américas en su conjunto tenía una tasa elevada. En esta placa, chicos, perdón, vuelvo. Les mostramos la población indígena de 4 a 17 años según jurisdicción en nuestro país y esto es las fuentes del Censo Nacional de Población y muestra la cantidad de niños indígenas por país, en cada zona, en cada jurisdicción, en cada provincia en nuestro caso. Pero de estos niños también hay un avance o hay un informe que dice que no todos acceden o no acceden en el mismo porcentaje que el resto de la población, o sea, tienen menor acceso a la educación. Y eso va a influir en el futuro, en el trabajo en el que accedan y por supuesto va a terminar influyendo en el estado de salud o el grado de acceso a la salud que pueda tener este conjunto de población. ¿Sí? Entonces, volvamos a otro de los aspectos que componen vamos a volver. Otro aspecto que compone a este componente. Dijimos que el acceso a la salud, en el 2010, la región de las Américas en su conjunto tenía una tasa elevada de acceso universal a la enseñanza primaria, aunque había diferencias entre un país y otro, mientras que el acceso a la educación preescolar era universal en algunos países, en otros era bajo, alrededor del 30% solamente accedía. La educación también determina las oportunidades de empleo, por supuesto los ingresos familiares y la participación en los programas de protección social. Además, estos factores influyen mucho en la accesibilidad a los servicios de salud, de manera que no es sorprendente que las familias con menos educación tengan peores resultados de salud. Acceso al empleo. El aumento de la población en edad de trabajar, personas consideradas entre los 15 y los 64 años, durante los últimos decenios y el aumento de la urbanización han repercutido sobre la economía y el mercado de trabajos de la región. Los datos más recientes indican un aumento de las tasas de subempleo y desempleo en la región, consecuencia de que la proporción de la población en edad de trabajar ha aumentado en medio de la crisis. Las consecuencias son generalizadas, ya que gran parte de la fuerza laboral de la región trabaja en el sector informal, ya sean negocios informales o mediante arreglos informales con compañías formales. Se calcula que el sector informal emplea el 70% de la fuerza laboral de un país latinoamericano característico. Ahora vamos a ver el último componente, que eran los determinantes intermedios. Los determinantes estructurales operan mediante los determinantes intermedios de la salud para producir resultados de salud. Los determinantes intermedios se distribuyen según la estratificación social y determinan las diferencias en cuanto a la exposición y la vulnerabilidad a las condiciones perjudiciales para la salud. Las principales categorías de los determinantes intermedios de la salud son las circunstancias materiales, las circunstancias psicosociales, los factores conductuales y biológicos, la cohesión social y el propio sistema de salud. A continuación podemos nombrar algunos ejemplos de cada una de estas categorías. Por ejemplo, dentro de las circunstancias materiales podemos encontrar calidad de la vivienda y del vecindario, la posibilidad de consumo que tiene cada familia, o sea, los medios financieros para adquirir alimentos, ropa y demás, y el entorno físico de trabajo. Dentro de las circunstancias psicosociales vamos a incluir a los factores psicosociales de tensión, a las circunstancias de vida, a las relaciones estresantes, a las relaciones de apoyo y a las redes sociales que puedan tener cada una de las personas. También vamos a considerar a los factores conductuales y biológicos, como lo son la nutrición, la actividad física, consumo de trabajo, drogas y alcohol, y los factores biológicos. También incluyen los factores genéticos. La cohesión social, la existencia de confianza mutua y respeto entre los diversos grupos y sectores de la sociedad y contribuye a la manera en que las personas valoran su salud.
el sistema de salud, exposición y vulnerabilidad a los factores de riesgo, al acceso a los servicios de salud y programas de salud para mediar las consecuencias de las enfermedades para la vida de las personas. Todo esto está dentro del concepto de determinantes sociales de la salud. Pero hay una corriente epidemiológica que discute el concepto de determinantes sociales y en su lugar habla sobre la determinación social de la salud. Entonces, hay dos posiciones: determinantes sociales de la salud o determinación social de la salud. Es un juego de palabras, pero son dos conceptos muy diferenciados. Juan Eslava Castañeda, en un artículo que se denomina Pensando la determinación social del proceso salud-enfermedad, y que ustedes lo tienen como lectura obligatoria, refiere que el comienzo del siglo XXI inició con el despliegue de un gran debate frente a la manera de entender las relaciones entre salud y sociedad. Dicha discusión, nutrida por los desarrollos de un saber epidemiológico, cuya importancia ha ido en aumento por los avances de unas ciencias sociales en expansión, cobró notoriedad a partir de la publicación del informe de la llamada Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud en el 2018. La discusión en términos de una oposición entre corrientes de pensamiento, que a veces se caracteriza como la rivalidad entre la epidemiología social de corte anglosajón y la epidemiología crítica de corte latinoamericano, y otras como la pugna entre la salud pública tradicional y la salud social latinoamericana o la salud colectiva. El concepto de determinación social de la salud es una nueva visión sobre los procesos de salud-enfermedad. Es una corriente epidemiológica latinoamericana que se contrapone a la visión de la epidemiología anglosajona. La idea de determinación social de la salud presupone, por lo tanto, que la discusión acerca de las relaciones entre el individuo y la sociedad y de la naturaleza misma de la sociedad, pero de cierta manera la trasciende al ubicar como central el asunto de la historicidad de los procesos y el modo de devenir de los fenómenos. Y al hacerlo, se instaura en un terreno de reflexión epistemológica que indaga sobre las posibilidades que los sujetos tienen de conocer y por lo tanto de actuar la realidad, la cual se presenta de manera múltiple y compleja. Con la idea de la determinación social, la medicina social latinoamericana buscó participar de un debate que involucra aspectos ontológicos referidos al funcionamiento del mundo, aspectos epistemológicos referidos a la forma de entender el conocimiento científico y a la comprensión de la causalidad, y aspectos éticos referidos a las posibilidades de acción de los sujetos, su libertad y su autonomía. En términos generales, el planteamiento básico de la medicina social latinoamericana es que en última instancia las condiciones materiales de existencia determinan la distribución desigual de la salud-enfermedad en los grupos humanos. Estas condiciones están dadas fundamentalmente por los patrones de producción y reproducción social, y por ello estos son considerados determinantes fundamentales del proceso salud-enfermedad. Ahora bien, estos patrones, que configuran modos de vida de grupos sociales específicos, a su vez son determinados por el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, las cuales se dan en medio de la lucha ideológica. Todo esto debe entenderse como un proceso dinámico en movimiento contradictorio. Es por esto que al plantearse el asunto del análisis de la situación de salud de un grupo social específico o de un conjunto de colectivos humanos, la medicina social latinoamericana propone entender los modos de vida general que se desarrollan en una sociedad concreta, los cuales se especifican en diversas condiciones de vida particulares, las cuales a su vez se manifiestan en estilos de vida singulares. De allí viene la formulación de lo que Pedro Luis Castellanos llama dimensiones de las formas de vida cotidiana, y Jaime Breil, de quien les voy a dejar un videíto para que ustedes puedan ampliar este concepto,
y quién es uno de los precursores o de las personas que están llevando a cabo este movimiento y este nuevo pensamiento en relación a la salud, Jaime Bray identifica como dimensiones de la reproducción social. Esto es lo que comúnmente en la literatura de la medicina social latinoamericana se menciona como las dimensiones de lo general, particular y singular, y que viene operativizándose en la llamada matriz de procesos críticos. Ahora bien, en este concepto de determinación social de la salud, el concepto modo de vida adquiere un rango especial dada su centralidad para la propuesta y ha tenido una importante discusión entre los partidarios de esta corriente de pensamiento. Mucho del trabajo actual más creativo de la medicina social latinoamericana está orientado justamente a operativizar para poder explicar este concepto y desplegarlo como un recurso clave para entender las formas de interacción entre las dimensiones de la realidad social y los procesos de reproducción social. La salud es considerada actualmente como un derecho humano universal y un factor clave del desarrollo sustentable de las sociedades que el Estado debe garantizar. Es por esto que asegurar este derecho no se limita a asegurar el acceso equitativo a los servicios de atención de salud, sino que implica asegurar un conjunto de condiciones de vida y de trabajo que son relevantes para la salud, o por el contrario, también van a servir para explicar las desigualdades en salud. Bueno, como les dije anteriormente, van a encontrar este videíto de Jaime Bray, quien es un médico ecuatoriano, quien explica esta nueva manera de mirar la salud. Y además, todos estos conceptos los vamos a retomar en una próxima clase que va a estar relacionada a los programas de salud y a la atención primaria de la salud, ¿sí? Como habíamos dicho, que la salud es un derecho y la salud es el derecho al grado máximo que se puede lograr. Estamos diciendo que cuando hablamos del derecho a la salud no es tener derecho solamente al acceso de la salud, sino que desarrollar un estado máximo de salud al que cualquier persona pueda llegar. Este concepto se consagró por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y la OMS da un concepto que comprende la persona humana en su integralidad. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la etapa contemporánea cuando estuvimos viendo la evolución del concepto de salud? Ahora la vamos a retomar y vamos a recordar lo que decía la OMS en relación a esto. La OMS dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Seguidamente, además, dice que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económico-social. Es de esta manera que para la Organización Mundial de la Salud, la persona tiene derecho a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr, pero esto va a depender de circunstancias inherentes a ella. Por ejemplo, las biológicas, como lo habíamos visto, las externas, como por ejemplo el progreso de la ciencia en determinado momento histórico. También afirma que el derecho a la salud es reconocido como un derecho humano fundamental, del cual no puede ser privada la persona humana bajo ninguna circunstancia o condición. Derechos de igualdad y no discriminación. El derecho a la salud no significa derecho a gozar una buena salud. No implica el derecho a estar sano, porque eso va a depender de una multiplicidad de factores, pero sí obliga a los gobiernos y a las autoridades políticas a establecer políticas y planes de atención y acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención de la salud en el plazo más breve posible. ¿Es el derecho a la salud un derecho humano autosuficiente? ¿Qué significa esto? ¿El derecho a la salud es algo que por sí solo se consigue? Hay legislaciones que sostienen que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y que depende de esos otros derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información, a la libertad de asociación y a la reunión y circulación.
Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. O sea que los autores en general afirman que el derecho a la salud no es algo por sí solo que se pueda mantener o lograr, sino que necesita de un montón de otras cuestiones para que una persona pueda tener derecho a la salud. ¿Sí? Como vimos, algunas cosas que les había mencionado. Vamos a ver ahora cómo es considerada la salud en el derecho constitucional argentino. Si nosotros nos remontamos al inicio o cuando se originó la primera Constitución Nacional, que fue en el año 1853, observaremos que este derecho no fue incluido de manera expresa, considerándose que se encontraba implícitamente reconocido a través de lo normado o lo que se denominó en el artículo 33, que contenía los derechos no enumerados. O sea, que si nosotros tomamos ese texto originario, no estaba de manera explícita, sino no se encontraba de manera explícita o no se hacía referencia a el derecho a la salud. En el año 1957, cuando se realiza una de las reformas de la Constitución Nacional, se incorporó a través del artículo 14 bis los llamados derechos sociales. Dentro de estos derechos están incluidos las de la familia, de los gremios, de la seguridad social, pero tampoco se reconoce expresamente el derecho a la salud. La reforma constitucional de 1994 nos brinda otra cobertura a la protección del derecho a la salud con la inclusión de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Recordamos que según esta disposición, los derechos que emanan de estos tratados y que gozan de jerarquía constitucional son complementarios de los derechos y garantías ya reconocidos por la Constitución Nacional, siendo que el derecho a la salud ya había sido implícitamente reconocido. Lo que surja de esos tratados con relación al derecho en estudio tendrá dicho carácter complementario. En el conjunto de constituciones provinciales, principalmente desde la recuperación de la democracia en el año 1983, se insertaron cláusulas protectorias de la persona humana o de temas relacionados con la salud, como por ejemplo sobre la ancianidad, los colegios profesionales, la defensa del consumidor, el derecho a la información, el derecho a la salud, a la dignidad, a la discapacidad, a la investigación, a los medicamentos, derechos más específicos relacionados a la mujer, a la niñez, a los profesionales, a la salud mental, a la seguridad social, el seguro de salud, el derecho a la vida y los derechos reproductivos. En especial, sobre el derecho a la salud encontramos cláusulas constitucionales en las constituciones de Buenos Aires, de Córdoba, de Catamarca, de Chaco, de Chubut, de Entre Ríos, de Formosa, de Jujuy, de La Rioja, de Neuquén, de Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y de Tucumán. O sea que a lo largo de la historia, la manera de concebir a la salud también ha ido acompañada de legislaciones que garanticen ese derecho. Bueno, ya vamos a ir finalizando la clase de hoy y hay algunas cuestiones que yo les quería remarcar y que ustedes tenían que tener en cuenta para al momento de estudiar. ¿Cuáles son los conceptos que ustedes tienen que tratar de esta clase? En primer lugar, la evolución del concepto de salud y del proceso salud-enfermedad, el concepto de determinantes sociales de la salud con el marco conceptual, el concepto de determinación social de la salud y el concepto de salud como derecho. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para armar esta clase, la cual si ustedes la quieren se las podemos poner disponible, pero ustedes van a encontrar una serie de artículos que son de lectura obligatoria para que ustedes puedan ampliar y profundizar estos conceptos que hemos visto. Por supuesto, está de más decirle que si ustedes quieren buscar en otro lugar, quieren buscar otros autores o quieren buscar otra bibliografía y la quieren contraponer y quieren que revisemos algunas cuestiones, lo haremos sin ningún inconveniente. Espero que les haya sido de utilidad esta clase y nos vemos en la próxima.